60,000 o 150,000 pesos solo por un mes de tratamiento. Por el otro lado está el tema del acceso. En el caso del IMSS, solo de todos los medicamentos que están aprobados aquí en México, solo hay uno. Eso quiere decir que si eres paciente, te diagnostican y vas al IMSS, no necesariamente vas a poder recibir el tratamiento que necesitas. Para eso el día de hoy tenemos expertos para que nos cuenten un poco de este panorama y para ayudar a visibilizar esta enfermedad que afecta directamente la vida de miles de mexicanos. Antes de presentarles a las personas que van a participar en el panel con nosotros, vamos a ver un video para contextualizar un poco el tema que vamos a revisar el día de hoy. Milenio Foros presenta. La hipertensión arterial pulmonar es un mal silencioso que en México afecta a 25 pacientes por millón de habitantes anualmente. Es una enfermedad que a menudo es confundida con el asma y el EPOC y a la que se le presta muy poca atención. Sin embargo, es considerada grave, progresiva y mortal. Es un tipo de presión arterial alta que afecta a las arterias de los pulmones y al lado derecho del corazón y se da principalmente en mujeres jóvenes en la cuarta década de su vida. El 60% de los pacientes considera que la hipertensión arterial pulmonar afecta gravemente su calidad de vida. El 48% espera más de un año para ser diagnosticado. Y el 87% considera que el tratamiento mejora su calidad de vida. Los médicos aseguran que el tratamiento mejora la calidad y la expectativa de vida. Debido a las características de la enfermedad, en México se diagnostica de manera tardía, además de que existen escasos centros especializados en dicho mal, a pesar de implicar un tratamiento sumamente costoso. Es urgente una mejor atención. La vida de mucha gente depende de esto. Un buen sistema de salud empieza por la prevención y apuesta por el poder de la información y la educación. Por eso, médicos y expertos se reúnen en Milenio Foros a discutir sobre el contexto actual de la hipertensión arterial pulmonar en el país. Juntos buscarán soluciones a los retos de mediano y largo plazo por un México más saludable. Ahora sí, vamos a revisar quién nos acompaña el día de hoy en el panel. Está el doctor Arturo Gómez, que es el presidente de la Sociedad de Circulación HAP. Está el doctor Héctor Valdés, que es neumólogo. Está la doctora Alicia Ramírez, que es neumóloga egresada del Centro Médico Nacional del IMSS y perteneciente al Comité Ejecutivo del Registro Mexicano de HAP. También nos acompaña el doctor Pablo Trejo, que es presidente de la Asociación Mexicana de Hipertensión Arterial Pulmonar. Y finalmente, para moderar el panel, Regina Reyes Heroles, que es la directora de Foros y Suplementos aquí en Grupo de Milenio. Adelante, Regina. Muchas gracias, Martina. Muchas gracias a los que nos acompañan hoy en este panel, también a los que nos acompañan en el público y sobre todo a los que están del otro lado de la pantalla y nos están siguiendo en redes sociales. Por favor, pongan sus preguntas. Como todos los foros, vamos a abrir un espacio a contestar algunas de las preguntas que nos pongan y es importante, justo hablando de una enfermedad tan compleja y que a veces no entendemos bien, que podamos atender esas preguntas para explicar mejor o estar preparados e incluso prevenir. El senador Américo Villarreal, que forma parte del Comité de Salud del Senado de la República, nos iba a acompañar el día de hoy. No pudo por circunstancias, la verdad, insólitas de discusiones en la Cámara. Entonces nos envió un mensaje que pudimos grabar hace un par de minutos sobre lo que quería compartir con nosotros en este panel. Vamos a escuchar sus palabras y regresamos ya para platicar aquí. Muy buenas tardes. Soy el senador Américo Villarreal Anaya, del estado de Tamaulipas, enviándoles un cordial saludo y disculpa al Grupo Milenio y a su auditorio por no poder estar presente hoy en este importante foro de hipertensión pulmonar.
Esto es debido a que estamos aquí en el Pleno del Senado discutiendo situaciones de trascendencia nacional correspondientes el día de hoy a las iniciativas de la Ley de Ingresos. Por tal motivo no voy a poder estar presente, pero sabemos de la trascendencia de este tema. Hemos estado en contacto con el Departamento Cardiopulmonar del Instituto Nacional de Cardiología, al cual le agradezco la información que nos proporcionó y las circunstancias de las encuestas que tienen de los pacientes que aquejan este tipo de padecimiento y a su vez de las oportunidades diagnósticas y de tratamientos que se tienen. Estaré atento de los resultados del foro con los distinguidos invitados que se tienen y ver desde esta legislatura qué podemos mejorar desde el punto de vista normativo o legislativo para tener un mejor tratamiento y un diagnóstico más oportuno de quienes tienen este tipo de problema y mejorar su calidad de vida y su expectativa de vida. Enhorabuena y estamos a la orden. Muchas gracias al senador y ahora sí vamos a empezar esta plática porque ya estamos ansiosos un poco de entender. Estamos hablando de una enfermedad rara, desconocida, compleja y para entender un poquito quiero primero plantear un panorama. Son los expertos en este padecimiento, nadie más sabe mejor de este tema que ustedes. Quisiera iniciar con el doctor Arturo Gómez, que me platique un poquito en la parte médica. Perdón, voy a empezar con el doctor Pablo Trejo, mejor, perdónenme, ahora sí estoy teniendo complicaciones de habla, pero bueno, desde su experiencia personal y su trabajo en la asociación, ¿qué implicaciones tiene HAP en la vida de las personas? O sea, ¿cómo las afecta en su día a día? ¿Cuáles son estas cosas que cambian? Pues mira, Regina, primero agradecerles la oportunidad de hablar sobre el tema. La hipertensión pulmonar es una enfermedad rara, considerada rara porque no se entiende. Muchas veces, como ya bien lo han dicho, se considera que es una enfermedad asociada a la obesidad, a la falta de ejercicio, al EPOC, incluso en algunos casos hasta la epilepsia o termina uno siendo diagnosticado para el psiquiatra. O sea, es una enfermedad rara que requiere de que los especialistas se den cuenta que las personas no pueden respirar de manera adecuada, que una persona normal que camina 50 pasos y se siente agitado tendría que estar alertándose de que pudiera tener alguna obstrucción en la arteria pulmonar y que eso pudiera derivarse en hipertensión pulmonar. Entonces, es una enfermedad rara, es una enfermedad, como ya lo dijeron también, que los medicamentos son costosos, por lo tanto es catastrófica para la familia. Imagínate una familia que tiene que pagar 70,000 pesos mensuales por un medicamento, sí. Pues evidentemente no lo va a hacer y entonces apelamos a que el servicio de salud sea quien nos entregue estos medicamentos, quien pueda hacer. Entonces, ¿qué está haciendo la asociación? Pues hacerla visible, que la gente sepa que existe algo que se llama hipertensión arterial pulmonar, que hay especialistas que son neumocardiólogos que pueden diagnosticarla, que si se diagnostica a tiempo tenemos la oportunidad de tener mejores condiciones de vida y bueno, y si somos medicados y tenemos un buen tratamiento, mejor. Y eso es lo que estamos buscando. Por eso una serie de acciones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los medios de comunicación y pues es lo que estamos haciendo. Y estamos tratando de comulgar con los legisladores para ver si es posible que lo que antes se llamaba guías de práctica clínica, que no se han actualizado hace 15 años, lo podamos hacer. Que vamos a tocar ese tema otra vez un poco más adelante, porque es interesante. Y dejemos sobre la mesa esto de pues, cómo estamos o no estamos, o están ustedes interactuando también, ¿no? con la parte de gobierno para entender cómo funciona una política pública correcta para atender este tipo de necesidades. Doctor Héctor Valdés, ¿por qué es tan peligrosa? ¿Por qué es tan peligrosa la HAP y cuáles son las tasas de mortalidad de este padecimiento? Bueno, la hipertensión pulmonar es una enfermedad, como lo dice Pablo, de baja sospecha. La gente se da cuenta muy tarde y los médicos también de la enfermedad. Es una enfermedad al día de hoy incurable, progresiva y mortal. Y desafortunadamente se diagnostican muy tarde. En nuestro país anda alrededor de 15 a 16 meses el tiempo que tarda una persona desde que tiene síntomas y que acude a un hospital y se diagnostica.
¿Cuáles son esos síntomas? O sea, ¿por qué llegan las personas al doctor? Los síntomas más comunes son falta de aire, Okay. fatiga, Sí. puede haber síncope, es decir, un desmayo, puede haber dolor en el pecho, pero en general son esos síntomas los más comunes y se parecen mucho a otras enfermedades. Los médicos incluso pensamos antes en una enfermedad cardíaca, en alguna enfermedad respiratoria como asma o EPOC, como lo dice Pablo, y eso es lo que hace que se retrase la atención. Y por eso pasan estos 15 meses. Así ¿no? es. Y de ahí un poco, ¿cuáles son las tasas? O sea, ¿cuántas personas sobreviven? ¿Cómo digamos, vemos esta tragedia? Porque ya decían, es al final mortal. La mortalidad, si el paciente no tiene acceso a fármacos, es menos de 3 años, cuando está en etapas avanzadas. Es una enfermedad que puede llegar a tener una mortalidad más alta incluso que el cáncer o que algunos tipos de cáncer. Sin embargo, el acceso a fármacos modifica eso y sabemos que hay pacientes o tenemos pacientes quienes vemos este tipo de enfermedad en la práctica cotidiana que pueden vivir 10 años o más. Sin embargo, a pesar de tratamiento, si no se mantienen en bajo riesgo de mortalidad, la mortalidad puede llegar a ser de 25 a 30% en los siguientes 5 años, a pesar de recibir tratamiento, algunos pacientes. Muchas gracias. El panorama no es precisamente alentador y creo que justo esa es la idea de platicar hoy, ¿no? De poder poner esto sobre la mesa y de, sobre todo, entenderlo, ¿no? Que los que no conocemos este padecimiento, que podamos entender cómo va afectando también a nuestra salud. Doctora Alicia, ¿por qué es tan difícil de diagnosticar? Ya nos han dicho un poco que los médicos piensan que es otra cosa, ¿no? Pero ¿por qué es tan difícil atinarle? ¿Por qué tarda tanto? ¿Y cuáles son los errores más comunes que se cometen en este proceso y por qué? Bueno, su poca prevalencia facilita que pensemos poco en ella. Y el que no sabe es como el que no ve. Entonces, si no esperamos, nosotros como médicos no sabemos, no estamos alertas bien de los signos tempranos de la enfermedad, es como si no la viéramos. El paciente ahí está diciendo, tengo fatiga, tengo disnea, pensamos en asma o EPOC, tengo mareos, o sea, este otro problema. Incluso tenemos pacientes que llegan y después de 2 años de síncopes, de desmayos, que eso es una enfermedad ya muy, muy avanzada, pues ni así en muchos casos se diagnostica. No lo sabemos, es tan difícil porque nos falta entrenamiento, porque a la población general le falta alerta de la enfermedad. Por ejemplo, hay mucha difusión en cáncer de mama, hay mucha difusión en infarto. En los servicios de urgencias llegan las personas y dicen, creo que tengo un infarto. Pero a nosotros no va a llegar una persona y va a decir, creo que tengo hipertensión pulmonar. Entonces, justamente necesitamos una alerta. Fatiga, falta de aire, sin diagnóstico. En los servicios de fisiología pulmonar, como el que yo trabajé mucho tiempo y ahora el doctor trabaja ahí, si viene alguien con diagnóstico de disnea o falta de aire y hacemos un estudio de función pulmonar y no encontramos una enfermedad común, no decimos no tiene nada, decimos no tengo el diagnóstico y voy a agotarlo. Entonces, no se diagnostica porque no vamos profundamente a la enfermedad. Falta difusión de la enfermedad. Sí, nos falta también como pacientes a veces un poco enterarnos de qué está sucediendo, ¿no? Y tiene razón, hay otras enfermedades que son o que conocemos más, ¿no? Ahora sí, doctor Arturo, perdón, ya estaba yo cambiando las preguntas hace rato. En la parte médica creo que ahora tocamos algo que es muy importante. ¿Cómo debe de ser esa comunicación entre el paciente y el médico? ¿Cómo generar que lo que el paciente quiere decir se transmita de manera correcta y que lo que el médico debe de decirle al paciente sobre lo que tiene sea algo también que el paciente pueda manejar, ¿no? Y entender? Bueno, aquí lo primero es que todo lo que le digamos al paciente, eso se lo debemos decir en base a un ser humano, no como a un número, ¿no? Porque muchas veces en las instituciones ves tú a un paciente y dices uno más, uno menos y nada más le das una información que a veces no le explican muy bien. Es por un lado, ponernos en el lado del paciente y saber qué es lo que piensa él de acuerdo a la información que le vamos a dar. Y la otra es, la mayoría de los pacientes cuando llegan con nosotros ya les han dicho que tienen un problema que es terminal, que se van a morir en unos 2 años y que no hay nada que hacer.
Y eso en realidad en la actualidad no es cierto. Si eso hubiera pasado hace 10 años cuando empezamos con este tipo de estudio de estos padecimientos, pues sí, el paciente se moría en 2 o 3 años. Pero ahora con el tratamiento médico adecuado, esos pacientes pueden vivir con buena calidad de vida muchos años. Inclusive estudios recientes nos dicen que tal vez aumente la sobrevida, pero eso creo que a la larga se va a lograr, ¿no? Y lo otro es entender bien qué es lo que piensa el paciente y explicarle qué tipo de padecimiento tiene. Porque cuando hablamos de hipertensión pulmonar, no estamos hablando de un solo padecimiento, son más de 4 grupos los que pueden producir hipertensión pulmonar. Entonces tenemos que decirle al paciente qué tipo de hipertensión tiene usted, porque a veces no les dicen, a veces les dicen tiene hipertensión pulmonar y se va a morir, lo cual no es cierto. Si tienen hipertensión pulmonar de lo que se llama grupo 1, se trata con medicamento, 1, 2 drogas o 3 drogas, se rehabilitan, en fin, y esos pacientes viven bien. Si tienen hipertensión pulmonar, que le llamamos del grupo 4, que son coágulos que se van al pulmón, esos pacientes se operan y se curan. Y si no se curan, existe tratamiento médico que van a vivir bien. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es entender cuál es la pregunta que nos hace el paciente, si viene ansioso o no viene ansioso, qué información trae y corregirlo. O sea, no nomás decirle tienes hipertensión pulmonar y te vas a morir. Entonces, yo creo que es importante tener una buena interacción con el paciente. Sí, podría pasarme más tiempo platicando, pero bueno, sí, ya sé, nos acaban los tiempos, pero vamos a seguir con esto. Una de las cosas que vimos durante la cobertura de este foro es que hablamos con pacientes y una de las cosas que nos decían los pacientes justo era eso. La verdad es que no entendí, ¿no? No entendí cuando el médico me dijo, me bloqueé, me dijeron unas cosas que al final me di cuenta que no eran tan ciertas, ¿no? Porque después hablé con otro médico que sí entendía, ¿no? Entonces, estamos realmente tratando de poner este tema sobre la mesa para que estemos mejor informados y para que se conozca el padecimiento. Doctor Pablo, ¿por qué es tan importante que justo haya una atención adecuada para que mejore la calidad de vida de los pacientes? ¿Y en qué consiste una atención adecuada? Bueno, una atención adecuada va a consistir desde el momento en que el paciente tiene estos síntomas y que la persona que lo atiende, el médico que lo atiende, sepa que puede tratarse de hipertensión pulmonar, porque entonces eso va a reducir el tiempo del diagnóstico, que es lo que nos hemos enfocado. Una de las grandes cuestiones que hemos manejado es cómo difundimos que existe esta enfermedad para que los médicos estén conscientes que existe y que puedan llevarlos o encaminarlos al diagnóstico adecuado. ¿Cuál es el diagnóstico adecuado? Pues evidentemente va desde una placa de tórax, después vendría un ecocardiograma o un electrocardiograma y luego vendría un cateterismo, que es lo último que se hace y con lo que realmente se diagnostica si uno tiene hipertensión pulmonar. Y después viene lo que dice el doctor, ¿qué tipo de hipertensión pulmonar es la que tienes? ¿No? Tenemos clasificados en 5 tipos la enfermedad y hay diferentes fármacos para cada uno de los tipos. El único que puede ser curable si los coágulos, como decía el doctor, son centrales y se quitan a través de una operación, pues es la tromboembolia crónica, pero en el caso de que sean distales, pues existen fármacos interesantes que se pueden hacer. Entonces el diagnóstico es la primera parte. Si eres diagnosticado a tiempo, tienes una posibilidad de, siendo bien tratado, de una sobrevida. Después viene el problema del tratamiento, porque si bien es cierto que en el mundo hay 14 fármacos, en nuestro país solamente 4 están aprobados. Y esos 4 en una de las instituciones de salud se dan, y esos se dan a veces cuando no hay problemas de surtimiento del medicamento, cuando no hay problemas de registro, cuando no hay problemas de otro tipo. Y en el otro ni siquiera, o sea, el único medicamento, hay un solo medicamento que es el que se da. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que esos medicamentos, 14 medicamentos a nivel mundial que existen, pues que se incluyan dentro de las terapias de los 5 tipos de hipertensión pulmonar. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Por eso la intención de la guía de práctica clínica, por eso la intención de la norma oficial mexicana, para que los médicos sepan que existe eso. Una vez que se tuvieran los medicamentos, que se pudiera dar el tratamiento, entonces ya sería darle seguimiento y la sobrevida a los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que nos dan el medicamento y yo prefiero el producto milagro y no me tomo el medicamento, ¿no? Y entonces ahí tengo mis cajitas con el medicamento, como bien lo han dicho, es carísimo y que los pacientes, por no ser disciplinados, no lo ocupan adecuadamente.
Entonces también los pacientes debemos de hacer conciencia de que si nos están dando el medicamento, si está haciendo un esfuerzo el gobierno, nosotros tenemos la obligación de tomar nuestros medicamentos en tiempo y forma. Creo que ese es un problema que no solo se da con este padecimiento, ¿verdad? Somos un poco displicentes con los medicamentos a veces. Doctora Arturo Gómez, ¿cómo se integra? Ahorita justo estamos hablando de, y sabemos que el sistema de salud en México está un poco fragmentado, ¿no? También la infraestructura médica es compleja, si llega o no llega el medicamento, si se aprobó o no se aprobó, pero también cómo se puede integrar o hay un espacio que permita integrar y capacitar al cuerpo médico para que pueda atender este padecimiento, porque ¿qué es lo que sucede? Que pueden llegar con alguien que no lo conoce y pues se tardan 15 meses en poder dar un diagnóstico. ¿Y qué tan importante es también de alguna manera que el paciente tenga o se atienda con un equipo médico multidisciplinario? Es que el problema que yo veo con la hipertensión pulmonar o hipertensión arterial pulmonar es que esta enfermedad no se enseña en las universidades. No se dan pláticas, no se dan cursos de hipertensión arterial pulmonar. O sea, tú vas a la Facultad de Medicina y te hablan de POC, te hablan de asma, en fin, te hablan de una serie de patologías, pero no de hipertensión pulmonar. La divulgación del conocimiento de la hipertensión pulmonar se hace a base de estos foros, de algunas pláticas que se organizan por médicos que son expertos en hipertensión pulmonar, pero no se enseña en las escuelas. Entonces, es muy difícil cómo formar grupos de gente interesada en hipertensión pulmonar cuando no se enseña en la escuela, ¿no? Pues lo primero que tienes que hacer es divulgar el conocimiento de la hipertensión pulmonar. Por eso es una enfermedad multidisciplinaria, porque tiene que participar cirujanos, cardiólogos, radiólogos, reumatólogos, ginecólogos, otorrinos, en fin. Entonces, para poder integrar estos centros, primero tienes que difundir la enfermedad. Una vez que se conozca la enfermedad, entonces ya puedes escoger cierto tipo de especialistas en las diferentes ramas que he mencionado y tratar de integrarlos para el manejo y para el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Entonces, esto no es tan fácil mientras no se enseñe en las universidades y mientras no tengamos canales de difusión de lo que es la hipertensión pulmonar. Pero sí debe ser una enfermedad que debe tener un diagnóstico o debe ser el tratamiento y el diagnóstico debe ser multidisciplinario. Si no, nunca vamos a hacer el diagnóstico temprano. Siempre se hace ya el diagnóstico tardío cuando tienen mucha falta de aire, en fin, cuando se caen, pero no en estadios iniciales porque la enfermedad no se conoce. Si la conoce el médico, pues ya la puedes transmitir al resto de la comunidad, ¿no? Claro. Regina, si me permites, fíjate que lo que dice el doctor es muy cierto. Nosotros como asociación intentamos ir a las universidades a pedirles que ahora precisamente que fue el Día del Médico, hiciéramos un foro en cada una de las universidades para dar a conocer la enfermedad. Claro. Y resulta que todos eran especialistas en hipertensión pulmonar arterial y en hipertensión pulmonar. Entonces uno dice, bueno, pues si tenemos los especialistas en las escuelas, ¿cómo es posible que no puedan diagnosticar bien? Y se los digo porque hicimos todo el recorrido de todas las universidades públicas y privadas. O se dicen especialistas, ¿no? Bueno, pero yo aquí quisiera abundar, Regina y Pablo, que una cosa es la información que tenemos en las universidades, pero también es cierto que en los hospitales, en los que hablando de posgrado, en los que se entrenan cardiólogos, neumólogos, reumatólogos, internistas, cirujanos de tórax, ahí hay un gran conocimiento de la enfermedad. Lo que nos falta es que sea obligatorio o esté normado por la ley, que sea obligatorio en los diferentes sistemas de salud, que son diferentes sistemas de salud, que tenemos que tener uno más unitario, el trabajo multidisciplinario. Porque sí es cierto que en las escuelas de medicina puede ser cierto, a nivel pregrado podemos tener una circunstancia, pero otra muy diferente, vete al centro médico en el IMSS, aquí en el siglo XXI, a la OMA 34 en Monterrey, al Centro Médico Occidente en Guadalajara, etcétera. El ISSSTE es lo mismo, los institutos de salud tienen equipos espléndidos de especialistas en islotes. Entonces necesitamos realmente que ese cardiólogo especialista que tiene un entrenamiento fantástico y su colega neumólogo que también lo tiene, que el reumatólogo, el cirujano, trabajemos en conjunto,
pero no porque yo quiero, sino porque sea obligatorio en mi institución que yo trabaje en conjunto con mis colegas. Eso es importante. De hecho, y esto está un poco en la pregunta que le iba a hacer ahorita, ¿no? Pero, ¿qué tipo de infraestructura se necesita y dónde estamos en ese sentido en México? ¿Qué tipo de infraestructura médica necesitamos justo para que no pase esto, para que estos islotes de médicos que sí conocen el padecimiento, llegue ese conocimiento a los demás y podamos tener un sistema un poco más eficiente de diagnóstico y de tratamiento? Se puede tener con los mismos recursos, creo yo, un sistema muy, muy eficiente en 3 ámbitos. Primeros niveles. Estamos hablando de medicina familiar, o medicina general, según se llamen los diferentes sistemas. Ahí se necesita esto, difusión de la enfermedad al equipo de salud, médicos, enfermeras, y a la población. Segundo niveles, ahí son las minas de sal, ahí son consultas, 30 consultas en un día. Usted exíjale a un cardiólogo, un neumólogo, un reumatólogo que tiene 30 consultas en un día, consultas de 10, 15 minutos. Bueno, pues ese tiene la preparación y la puede aplicar. Ese sí sabe y sí ve. Pero a ese hay que darle herramientas, de las cuales seguramente nos va a hablar el doctor Héctor Lena ahorita. Herramientas, eco y otras herramientas de diagnóstico en los segundos niveles y el acceso expedito a los terceros niveles. Por ahí andan bromas, ¿verdad? ¿Para cuánto tarda en que te den una cita para el segundo al tercer nivel? Claro. Y en los terceros niveles, ahí sí todo el acceso a herramientas de punta, que las hay en el país, eco, no es lo mismo un eco cualquiera que un ecocardiografista experto en ventrículo derecho. Ahí estamos hablando de otra cosa. Y luego resonancia magnética, angiografía, hemodinamistas, que tenemos excelentes hemodinamistas, neumólogos capacitados, pero que tengan los equipos de fisiología pulmonar bien expertos, y el acceso a 2 elementos terapéuticos. La rehabilitación pulmonar, que el doctor Héctor Lena está comandando en Monterrey, el primer grupo realmente que está trabajando en el sector salud de manera ordenada, que yo le di al principio en el inicio de este programa, pero que él lo lleva y que tiene ya un programa bien sólido de rehabilitación pulmonar con excelentes resultados. Y 2, el acceso a fármacos, a todos los fármacos, porque países con mucho menos recursos que nosotros tienen un acceso universal al más del 95% de la población. Y no nos debemos conformar con que tenga el acceso a un fármaco o a 2, que tenga acceso a 3 fármacos si es necesario para manejar a los pacientes en un bajo riesgo. Si después de un año de tratado siguen en riesgo alto o moderado, que ya tenemos todos los parámetros, ese paciente tiene mal pronóstico, hay que escalarlo. Entonces habrá unos pocos que pueda tener con un fármaco, pero la gran mayoría necesita 2 o 3 fármacos. Entonces, si no hablamos de eso, del recurso, de que sea obligatorio tener los equipos multidisciplinarios y del acceso a fármacos y a rehabilitación, pues podemos educar a la gente y saber todo, pero no vamos a hacer nada que realmente impacte, ¿no? Es parte del listado que le vamos a mandar al senador, ¿verdad? Porque ya dijo que iba a escuchar los resultados de lo que platicáramos aquí para ver cómo podía aportar en su, ¿no? Pues en su capacidad de senador y en la Comisión de Salud. Doctor Héctor, justo íbamos a eso, ¿no? O sea, ¿cuáles son estas herramientas que favorecen la detección? El tema de la guía clínica, qué tan importante es, cómo funciona y por qué funcionaría si se actualiza todavía más, y cómo funcionan y por qué son importantes estas 2 cosas en conjunto. Sí, bueno, que es sumamente importante ambas cosas. Me parece que las herramientas disponibles en la mayor parte de los hospitales son las que deberíamos tener en mente e incorporarlas y que estén funcionando adecuadamente. El electrocardiograma y la radiografía de tórax tienen en 90% de los casos una alteración al momento del diagnóstico. Y el instrumento más importante para diagnosticar o hacer el screening de la enfermedad es el ecocardiograma. No es invasivo, está disponible, en 20 minutos, 30 minutos se pueden dar cuenta si hay una presión de la arteria pulmonar incrementado y ser referido rápidamente a un centro experto. En nuestro hospital, el Hospital de Cardiología número 34 del IMSS en Monterrey, nosotros tardamos 2 semanas desde que llega el paciente con nosotros con la sospecha de hipertensión pulmonar hasta el cateterismo cardíaco derecho. Rápidamente lo diagnosticamos, lo caracterizamos y definimos en qué riesgo está para definir el tratamiento. El problema más importante que tenemos en esta institución es el acceso a fármacos, que tenemos disponible solamente uno.
Con respecto a la parte de la guía clínica, ya se revisó el año pasado, en junio. Se hizo la revisión, la original es del 2010 de Cenetec. El año pasado, en junio, nos volvimos a reunir algunos expertos. Yo, entre ellos, fui invitado y agradezco mucho la invitación. La revisamos, la realizamos, pero no se ha publicado. ¿De qué depende eso? No lo sé. Pero la guía ya está revisada. El algoritmo que realizamos es bastante aplicable a la población y a este sistema de salud fragmentado que tenemos. Tuvimos que hacer ahí algunas adecuaciones, por ejemplo, el gamagrama. El gamagrama no está disponible en la mayoría de los hospitales. Tiene que ir habitualmente a un tercer nivel, tanto en el ISSSTE como en el IMSS. Que eso es lo que se tarda mucho. Ahí nosotros lo pusimos como si hay la posibilidad de embolia pulmonar, una referencia rápida, ¿sí? No esperar a programarlo en forma ambulatoria, tener el resultado y después referirlo, sino referirlo inmediatamente. Eso puede acortar en gran medida la oportunidad de atención, encontrar a los pacientes más oportunamente. Ya de por sí tardan muchos meses en llegar. Si nosotros en el protocolo de diagnóstico tardamos más, pues podemos aumentar ese tiempo. Y desafortunadamente en la población se vio en el REMEGIP y lo estamos viendo en un registro que tenemos nosotros de hipertensión pulmonar en nuestro hospital. El 80% de los pacientes desafortunadamente no cumplen los objetivos de tratamiento de bajo riesgo y requieren una segunda terapia. ¿Sí? A ver, creo que sí es importante que toquemos un poco de cómo atender esta problemática en términos de políticas públicas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son esas cosas, ustedes como médicos que conocen tan bien el padecimiento, que les gustaría poner en esa agenda de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, para que haya una atención de política pública a esto que ustedes ven y que tratan todos los días? Es muy simple, es muy simple. La autoridad no puede emitir un oficio al director de tal o cual institución diciendo provéase del segundo fármaco y del tercero al que lo necesite, nada más. Lo debe hacer, debe decir, de acuerdo a la guía de práctica clínica, que esta guía de práctica clínica debe ir alineada con las guías internacionales de práctica clínica y debe evitarse la perversión en México de decir siempre y cuando se encuentre en el cuadro básico. Abre tu cuadro básico, porque esa es la perversión. Siempre y cuando se encuentre en el cuadro básico significa que en algunas instituciones solo es un fármaco genérico. Entonces, decir, primero, aplíquese la guía de práctica clínica, que esté alineada con las prácticas mundiales, internacionales, y que no esté limitada al cuadro básico, que se abra el cuadro básico para acomodarse a la guía, no que la guía se estreche para acomodarse al cuadro básico. Esto tiene que ir necesariamente con una legislación que otorgue el presupuesto a esa institución, que el presupuesto es muy costoso, va de 50,000, puede ser hasta 200,000 pesos por paciente por año, por mes. Entonces, pero si se aplica de manera ordenada, se podría lograr, porque no estamos hablando de millones y millones de personas. Probablemente en nuestro país haya unos... ¿Cuántos pacientes son? ¿3,000? Habrá unos 5,000. ¿5,000? Ok. Entonces, Colombia lo logra. Colombia tiene un acceso del 98.5% de acceso universal a todos los fármacos, 4 fármacos o 5. Colombia, lo logra Chile, lo logra Argentina, desde luego. Y nosotros tenemos un fármaco genérico para más del 60% de la población, mucho más. Entonces, decir lo que sea, juntarse en los foros que sea, sin que haya una legislación que diga que haya presupuesto correcto para que de manera ordenada haya acceso universal a fármacos y haya acceso universal a programas eficientes de rehabilitación pulmonar como el que se llega en Monterrey, eso sí es hacer la diferencia. Lo demás, pues sí podemos decir y venir y todo, pero lo digo después de 23 años de ver la enfermedad, podemos hacer los congresos y foros que sean, siempre, si no hay el acceso a fármacos así, no se puede. No se puede. Y luego pasa otra cosa, Regina. Vas caminando en eso, por ejemplo, nosotros estábamos muy avanzados, se considera la enfermedad como una enfermedad que provoca gastos catastróficos, el siguiente paso era meterlo al fondo de gastos catastróficos y resulta que nos cambian la ley. Y entonces, bueno, tenemos ahora mucha esperanza porque dicen que estos fármacos de alto costo van a ser accesibles a la población, ojalá y sea cierto.
porque si es así, muchos de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, como en mi caso, vamos a salir beneficiados de este asunto. Pero hay está abierta esa ventana, ¿no? Hoy en día, gracias a que se está incluyendo esto en la ley. Entonces, nomás hay que darle un empujoncito que sea, ¿no? Eso es lo más difícil. Ahí es donde no encontramos una palanca de apoyo. Y yo quisiera hacer otra observación que no quiero que se termine el tiempo y no la haga. Países ricos, de primer mundo como Inglaterra, para el grupo 4, que es la hipertensión pulmonar trombólica crónica, tiene un centro quirúrgico. Un centro quirúrgico. Hay otros países de primer mundo que tienen varios centros quirúrgicos. Habló Pablo de que la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica del grupo 1, algunos pacientes, probablemente más de la mitad, sean curables. Esta enfermedad letal y fatal probablemente, en más de la mitad es curable, siempre y cuando los pacientes sean sometidos a una tromboendarterectomía. No hecha no en cualquier parte, hecha en un centro experto que ya cumplió su curva de aprendizaje. Esa curva de aprendizaje significó que al principio tuvieron alta mortalidad y que ahora tiene una mortalidad baja. En nuestro país, únicamente una institución, que no es en la que yo me formé, que es el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, tiene un programa ordenado, se fueron a entrenar a sitios más expertos y ya tienen resultados. Entonces, pero estamos trabajando en islotes. Debíamos de tener una comunicación entre instituciones y decir, a ver, es más eficiente que ese centro, que es el experto en esa cirugía, sea el que las demás se hablen y se vayan los pacientes a tratar ahí, o bien que ahí sea hospital escuela y se hagan otros focos, pero no muchos, no se requieren muchos. Quizás otro centro para hacer centros de tromboendarterectomía y de otras intervenciones como angioplasia con balón para el grupo 4. También es un poco lo que decía el doctor Arturo, ¿no? Esta necesidad de educar también, y ¿no? de comunicarnos. Claro. Sí. Vamos a ir a las preguntas del público y ahorita regresamos. Martina, por favor, dinos qué hay por ahí. Claro, Regina, aquí hay un par de preguntas en redes sociales. Esta primera dice, ¿qué impacto social puede tener la HAP en la vida del paciente y de los cuidadores? Un poco en términos de productividad, integración familiar, etcétera. Gracias. ¿Quién quiere contestar? Yo estoy en la asociación, veo todos los días a los pacientes que sufren ese asunto y además soy paciente. Bueno, pues ¿cuál es el asunto? Pues el asunto es un asunto traumático. Cuando a uno le dicen tienes hipertensión pulmonar y ya no puedes hacer lo que haces, pues, es un shock. Pero además, cuando te enteras lo que vale el medicamento, lo que implica accesar a ese medicamento, pues evidentemente te discapacita. No te discapacita físicamente, te discapacita económicamente. Y además, en el momento que tú te vas deteriorando, una persona de tu familia se convierte en tu cuidador. Entonces, no nada más se discapacita la persona que tiene el padecimiento, se discapacita también otra persona de la familia. Y los gastos adyacentes, por eso es catastrófico, pues quiebran, si habláramos de una empresa, quiebran a la familia, económicamente hablando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que visibilizarla, tenemos que pedir que el sector salud cuente con los fármacos, con los medicamentos, con los tratamientos, para que no ocurra esa desgracia de discapacidad, no solo de la persona que está enferma, sino del cuidador. Y es lamentable porque el cuidador se vuelve igual de enfermo que el propio paciente. Sí, aquí es muy importante la educación del paciente, empoderarlo, que se acerque a que se difunda la enfermedad. La parte educativa estamos trabajando ya en eso, en las instituciones, en los hospitales que vemos esta enfermedad. Nosotros recibimos 70 especialistas cada año de diferentes especialidades para entrenarse con nosotros ahí en nuestro servicio y transmitimos la información de esto. Pero es muy importante que esto baje a la población, que esté en los médicos, en la gente, también a nivel central, las autoridades de salud, el gobierno, que la reconozcan como una enfermedad que requiere una atención prioritaria, urgente y necesaria y se le dé esa atención. Vamos, Martina, a ver si hay otra pregunta del público, por favor. Sí, Regina, aquí hay otra. ¿Qué rol debe jugar el paciente a lo largo del padecimiento? ¿Cuál debería ser el rol del cuidador también? Creo que va un poco en términos de cómo se puede empoderar el paciente y el cuidador para participar activamente en todo el proceso de la enfermedad. Ok. De nuevo, ¿quién quiere contestar aquí? Bueno, nosotros lo vemos en nuestro programa de rehabilitación.
lo que buscamos con el programa de rehabilitación en hipertensión pulmonar es incorporarlo a hacer actividades cotidianas. La mayoría de los pacientes no pueden ir a hacer la despensa, no pueden llevar a sus hijos a la escuela, no pueden salir a una fiesta. Eso los limita, los deprime, acaba con su vida y habitualmente requiere un cuidador, como dice Pablo. Lo que buscamos nosotros en nuestro programa es eso, es a través de un programa mejorar esa calidad de vida, mejorar la capacidad de ejercicio, lo que pueden hacer, reincorporarlos y que puedan desprenderse del cuidador, para que el cuidador pueda hacer otras actividades, si es el esposo, pues ir a trabajar, si es el paciente, el mismo paciente que se pueda incorporar a trabajar y mejorar pues la dinámica familiar y a final de cuentas la calidad de vida. Y nosotros... Bueno, perdón, una cosa importante es el acompañamiento del cuidador. En Monterrey, en la Asociación de Pacientes de Hipertensión Pulmonar, que tiene una dinámica muy interesante, es una reunión mensual con pacientes y con cuidadores, muchas veces el paciente dice, invite a mi esposo que venga. Cree que no es que yo no quiera hacer X o Z cosa. Invite a mis hijos que vengan. Entonces es bien importante que la familia se involucre para que aprenda. Tenemos pacientes que no tienen mucha capacidad de emitir sus sentimientos, pero la familia, al oír cómo habla su familiar y otros familiares, aprende y comprende las necesidades que tiene su familiar. Entonces, las asociaciones de pacientes es una fortaleza, una herramienta fantástica para la difusión, pero también para el acompañamiento de los pacientes del día a día. Sí, es que yo también creo que dentro del tratamiento multidisciplinario debe participar un psicólogo, ¿no? Claro. Un psiquiatra, no nada más uno como médico decir que es un padecimiento que es curable, sino deben de tener también apoyo psicológico, ¿no? Tanto los cuidadores como el paciente. Todos, toda la familia. Claro, porque el cuidador se vuelve parte del paciente. Claro. Incluso en las reuniones mensuales, como ya lo ha señalado la doctora, se tratan diferentes temas. O sea, desde cómo te debes de alimentar, cómo puedes ejercitarte y qué no puedes ejercitarte, cuál es el sentimiento que tiene el acompañante, la impotencia que siente al estar contigo, qué siente el paciente de que te ven normal la gente y tú no puedes llegar a estacionarte al lugar de la persona con discapacidad porque dicen, usted no tiene nada, ¿no? O que te tienes que formar una fila larga en algún lugar y que tú dices, oye, es que yo tengo hipertensión pulmonar, pues no puedo estar tanto tiempo. Usted está bien, usted nada más está haciendo para saltarse la fila, ¿no? Ese tipo de incomprensión, como bien lo dice el doctor, tenemos que sacarla, tenemos que analizarla, hay que llevar psicólogos, hay que fortalecer, hay que autoayudarnos, que es en realidad de lo que tratan las reuniones mensuales. No, y también las asociaciones gestionan el acceso a placas en lugares preferenciales, simplemente al estacionamiento, porque no se nota, sí. Es una mujer joven, es un hombre que se ve muy bien, ¿no? Entonces requieren de ese apoyo. Y nosotros médicos podemos hacer cosas bien elementales, como que cuando va a un aeropuerto, por ejemplo, le provean silla de ruedas, que sí puede viajar, pero que le provean silla de ruedas, y que le emitan en las agencias de tránsito de cada ciudad su lugar preferencial para estacionarse. Bueno, no vamos muy lejos, Regina. Los pacientes a veces nos levantamos, más bien, no nos queremos levantar, porque el cansancio, el agotamiento por la falta de oxigenación hace que te sientas así, cansado. ¿Y qué dicen nuestros familiares? Oye, no seas flojo, ya levántate, ¿no? Y a veces eso, o sea, es incomprendido hasta que en las reuniones se discute y dicen, pues es que a mí me pasa lo mismo, a mí también. Y entonces la familia empieza a decir, entonces no es flojo. No es tan flojo como yo pensaba. Sí, supongo que esto también la parte del psicólogo es importante cuando además no hay acceso a medicamentos, ¿no? O sea, también creo que debe de ser muy fuerte para los pacientes entender por qué sí o por qué no tienen acceso a medicamento y al tratamiento correcto, ¿no? Que hace que se sientan más cansados y que hace que se sientan menos capaces de seguir.
Martina, vamos a una última pregunta de redes sociales, por favor. A ver, aquí hay una que se relaciona un poco con lo que estaban diciendo, más con un enfoque de política pública, pero justo cómo lograr que se dé una pensión de discapacidad por esta enfermedad. Dice aquí, porque los efectos de esta enfermedad no se ven y entonces nos dicen que nos vemos bien y entonces no les dan esta atención que muchas veces es necesaria. ¿Qué tendría que hacerse? ¿Se tiene que registrar la enfermedad para que en términos de política pública se atienda? ¿Cómo funcionaría? Bueno, de hecho te decía, la enfermedad ya está catalogada como una enfermedad que genera gastos catastróficos, como una enfermedad que es silenciosa, que es rara por su prevalencia, que no es bien diagnosticada, pero aún formalmente no se considera. Por ejemplo, no pudiera algún médico decir, esto te discapacita. No está todavía normado. Entonces, para que nos pudieran dar ese tipo de pensión por discapacidad, tendría que catalogarse la enfermedad como una enfermedad que realmente te incapacita. Pero eso también es ley, ¿no? O sea, tendría que pasar, ¿no? Debiera ser. Ahora mismo todos nosotros tenemos pacientes que tienen marcadores de riesgo alto, es decir, de morir, y que están ahorita, recuerdo ahorita nada más yo tengo 2 pacientes que están con un abogado pidiendo por su tercer intento de que se les dé una pensión por invalidez, porque ¿cómo? Si tienes 30 años, te ves muy bien, no se te nota la enfermedad. Entonces, si alguien llega amputado, a lo mejor podría estar más vigoroso y más activo que una persona con infección pulmonar, pero la amputación se nota. En cambio, una persona con infección pulmonar no se le nota. Entonces, eso es todos nosotros tenemos muchos pacientes que están lidiando con eso porque no está normado la pensión. Pero además regreso, si hubiera acceso a fármacos, muchos de ellos no tendrían que buscar el camino de la pensión. Sería más costo-beneficio rehabilitarlos, darles acceso a fármacos y mantenerlos activos para que vivan más y vivan mejor. O sea, sería una cuestión hasta de fármacoeconomía, acceso universal a fármacos. Claro. Creo que quería añadir algo más, doctor. No, estoy de acuerdo con la doctora y con los doctores. Perfecto, vamos ahora sí. Entonces, gracias Martina, gracias a los que mandaron sus preguntas. Sigan enviándolas, prometo que después veremos si podemos contestar más adelante. Vamos a la última ronda de preguntas y lo que quiero pedirles es que, digamos, hemos hablado de varias cosas, ¿no? Estos islotes que de alguna manera mantienen alejada la capacidad de diagnosticar o de dar el tratamiento, el problema de los medicamentos, de la necesidad también de un equipo multidisciplinario en donde hubiera también psicólogos, donde hubiera también a lo mejor médicos que pudieran decirles pues qué pueden comer, ¿no? Y qué comiendo los haría sentirse mejor, por ejemplo. Con todo esto en mente y todo lo que hemos platicado, ¿a qué podríamos comprometernos hoy? ¿Qué podemos decir que pueden hacer ustedes, que podríamos también pedirle de alguna manera al senador después de nuestra plática de hoy? ¿Cuáles son quizá las cosas que ustedes se llevan de la plática de hoy y qué es lo que pondrían sobre la mesa para generar ese compromiso que necesitamos para que este padecimiento sea más visible y más atendido también? Mire, este no es el primer acercamiento que tenemos con el Senado. Tuvimos ya una reunión del Senado hace como 3 años, que participaron varios médicos de todo el país. Estuvo ahí el doctor Trejo también. Yo ahí de esa reunión no vi realmente un resultado tangible, pero tuvimos una reunión muy interesante, 2 reuniones recientes en estos últimos meses, una hace como 4 meses y una hace 2 semanas, en que la Asociación de HAP México convocó a la senadora Nestora Salgado, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. Y a ella le queda muy claro, la senadora le queda muy claro, y antes de empezar en esa reunión del Senado ahí en Jicotencal hace un par de semanas, ella lo enumeró ella sola y dijo, ella ya lo tiene bien, dice, guía de práctica clínica, acceso a fármacos, equipos multidisciplinarios, trabajo en equipo. Entonces yo creo que en el Senado al menos hay alguna sección, como la que maneja la senadora Salgado, que tiene ya claro las necesidades que hay. Y además dijo algo bien interesante, y el tiempo que tenemos es corto, porque nuestro paso por aquí por el Senado es corto. Entonces el hecho de oír a una persona en ese nivel de poder de decisión, que tenga ya el conocimiento de lo que se necesita, la verdad a nosotros nos anima bastante, y creo que lo que vamos a hacer ahorita quizás sería pues
El doctor Gómez, como presidente de la Asociación de Circulación Pulmonar de México, nosotros como expertos en hipertensión pulmonar, el doctor Trejo, desde su trinchera, podríamos a lo mejor comprometernos a poner, no sé, en un escrito que llegue a las manos de esta otra parte del Senado, y porque realmente no es que tengamos dudas de lo que se requiere. Yo creo que todos los que estamos aquí ya sabemos lo que se requiere. Otros expertos, que hay muchos más expertos en la enfermedad, ya saben lo que se requiere. Pero necesitamos que quien puede aterrizar estas iniciativas, pues lo quiera hacer. Vamos a ver entonces que se comprometa a hacer el escrito, ¿no? De alguna manera. Doctor Arturo, ¿usted con qué se queda un poco de esto también? Es que yo estoy de acuerdo en que debemos platicar con el Senado para que nos den apoyo a lo que está mencionando, ¿no? Pero creo yo que también debemos de trabajar en tratar de hacer el diagnóstico temprano. Yo creo que eso también es importante, que eso es lo que estamos tratando de hacer a través de nuestra sociedad. Inculcarle a los médicos de multiespecialistas que existe la enfermedad y que cuando tengan un paciente que le falte el aire o en fin, que tenga las características de hipertensión pulmonar, pensar en ello y tratar de hacer el diagnóstico. Una vez que hagan el diagnóstico, lo que tienen que hacer es referirlo a centros especializados para darle un tratamiento adecuado, ¿no? Porque a veces llegan pacientes con una droga, ¿y por qué se la dan? Porque se les ocurrió, en fin, no los sistematizan el tratamiento del paciente. Yo estoy de acuerdo en lo que está mencionando, hay que trabajar con el Senado, que nos den los medicamentos, que nos den las drogas, que se haga equipos multidisciplinares, pero también debemos de trabajar en hacer los diagnósticos temprano de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, porque la mayoría nos llegan en estadios 3, 4, ya muy avanzado, ¿no? Yo estoy seguro que hay muchos pacientes que tienen hipertensión pulmonar y que no se diagnostican, se tratan mal y se pierde la oportunidad de llevar una vida normal, inclusive si tienen tromboembolia pulmonar crónica, curarlos. Entonces yo creo que así como debe de tenerse un tratamiento multidisciplinario, debemos de tener un abordaje también multidisciplinario o multiespecialista, ¿no? Eso es lo que yo trataría de dar el mensaje. Doctor Pablo, presupuesto. Pues mira, para ponerlo un poco sobre la mesa, mira, o sea, qué tan importante puede ser sabiendo que pues es algo incluso que se está discutiendo en los siguientes días, ¿no? Así es, Regina. Mira, nosotros, la asociación tiene 13 años de vida y los últimos 10 nos lo hemos pasado peregrinando en las cámaras para tratar de conseguir presupuesto. Presupuesto que puede ser mucho, puede ser poco, dependiendo del enfoque con el que se le vea. Si estamos hablando de que hay alrededor de 5,000 pacientes de hipertensión pulmonar y que el tratamiento puede costar al año 1 millón de pesos, para los que ya están diagnosticados, pues estaríamos hablando de 5,000 millones de pesos, que no es un presupuesto menor. Pero también hay muchos casos de prevención que si se atienden adecuadamente se puede evitar el costo del medicamento. Niños que tienen afectaciones cardíacas que van a terminar con hipertensión pulmonar y que no se operan y la operación vale 25, 30 mil pesos, ese es el costo, y que después van a tener que pagar un fármaco, ¿no? Así es. Claro. Y además te encuentras niños que quieren ser militares, boxeadores, bailarinas, que la verdad cuando tú los escuchas y ves por qué tienen hipertensión pulmonar, dices, eso se pudo haber prevenido. Entonces, es la etapa de la prevención. ¿Qué hemos hecho? O sea, hemos insistido en las guías de práctica clínica porque eso abre la puerta para que el sector salud en general pueda tener acceso al medicamento y a la vez los pacientes tengamos acceso al medicamento. Hemos pugnado porque se haga la norma oficial mexicana. ¿Por qué? Porque es el medio de defensa tanto para el paciente como para el médico que diagnostica o no diagnostica bien, y en el caso de una controversia es la defensa de una y de otra parte. Hemos pugnado porque la enfermedad, que ya está catalogada como una enfermedad que genera gastos catastróficos, porque como ya vimos una familia no puede pues solventar los gastos que te genera la compra de los fármacos, ese recurso tendría que salir precisamente del fondo de gastos catastróficos, que ahora ya no sabemos si existe o no existe, ¿no? ¿Qué pedíamos? Pues que en la Ley General de Salud hubiera un apartado para que la enfermedad fuera plenamente identificada y se le pudieran generar los recursos suficientes al sector salud para tratar el padecimiento. ¿Qué pedíamos? Que en el Seguro Popular
al considerarse ya una enfermedad en el fondo de gastos catastróficos, pudiera ser atendida por el Seguro Popular. Ahora ya no hay Seguro Popular, ahora va a ser el Instituto de Salubridad y Bienestar, ¿no? INSABIN, que va a sustituir al Seguro Popular. Esperemos que no sea lo mismo, nada más con nombre nuevo. ¿Qué tenemos? Pues tenemos la esperanza de que, tal como se han dado las declaraciones, el nuevo presidente ha señalado que va a haber oportunidad de que los fármacos de alto costo sean accesibles a la población. Pues nosotros tenemos la esperanza de que eso ocurra, tenemos la esperanza de que este nuevo Instituto de Salubridad y Bienestar en realidad asuma su responsabilidad para atender a las personas que más necesitan este tipo de medicamentos. Y no hablo nada más de la hipertensión pulmonar, hablo en general de los medicamentos. Y entonces, ¿cuál es nuestro compromiso? Pues seguir difundiendo que existe una enfermedad, seguir señalando cuáles son las carencias, seguir diciendo que hay mucho más mujeres que hombres que padecen esta enfermedad. Estamos al 8x2. Es una enfermedad incluso que si le pudiéramos manejar con género, pudiéramos generar una política pública de género, ¿no? Claro, para eso se requiere mucha fortaleza, mucha fuerza, mucho tiempo, y los pacientes de hipertensión pulmonar lo que menos tenemos es tiempo y fortaleza. Yo quisiera hacer dos aclaraciones respecto de dos observaciones que acabo de oír, una del doctor Gómez y una del doctor Trejo, y ambas se basan en resultados del REMEHIP, que es el Registro Mexicano de Hipertensión Pulmonar, que hasta el año pasado enroló 875 enfermos, de los cuales más de 750 son del grupo 1. De esos pacientes, el 60% están en clase funcional 1 o 2. Es decir, tenemos un tipo de organismo que se llama fenotipo en México, que nos permite que al momento del diagnóstico, si no es que seamos expertísimos en diagnosticar tempranamente, simplemente que nuestros pacientes son muy resistentes y los encontramos en clase funcional 1 o 2, es decir, todavía en buena clase funcional, esa es una. Y segunda, que el registro tiene el 37% del grupo de hipertensión arterial pulmonar idiopática, igual muy parecido a Francia, a Estados Unidos y al de China, pero tiene 46% de hipertensión pulmonar por enfermedades congénitas que no se operaron antes de la edad de que se desarrollara la hipertensión pulmonar, es decir, muy pequeñitos, a la edad de 1 año. Aquí somos parecidos a China, que tienen 43%, pero muy, muy diferentes de Estados Unidos, que tiene el 11%, y Francia, que tiene el 10%. Es decir, Francia y Estados Unidos hacen la tarea. Diagnostican a los niños en los cuneros, los servicios de pediatría muy tempranamente, diagnostican la cardiopatía congénita, que dice Pablo, y entonces se ahorran miles de pesos y miles de sufrimientos y miles de muertes en estadios más grandes, simplemente con operarlos en tiempo. Y nosotros tenemos el 46% de nuestro registro es enfermedad congénita, cortocircuitos, que si se operan, 25,000 pesos y podrían salir. Podrían salir. Doctor Héctor, para concluir un poco con todo esto que estamos hablando, ¿cuál es ese siguiente paso que se puede dar? Yo me sumo a los comentarios que han hecho previamente, de que debe haber un documento visible, una postura, a lo mejor de los médicos, de los integrantes de este foro, de las instituciones con respecto a la enfermedad, que sea visible ante el sector salud. Creo que debo tratar de gestionar más sobre la publicación junto con los médicos que participamos en la guía, porque trabajamos en ello, le dedicamos tiempo, está realizada, falta que se publique, tiene que estar visible. Visible, sí. Creo que debemos trabajar en eso y creo que debemos en las diferentes instituciones del país, en este sistema fragmentado, tratar de tener más vínculo entre nosotros, entre los centros expertos del ISSSTE, la Secretaría de Salud, del IMSS, trabajar juntos. Intentamos hacerlo, o lo estamos intentando hacer en REMEHIP, son diferentes instituciones, pero creo que si nos comprometemos y podemos trabajar juntos, ese registro de 875 pacientes se puede hacer de 2,000 pacientes sin problema, porque los hay, los vemos, existen, pero creo que no los han visto al día de hoy, porque seguimos trabajando en forma independiente, los diferentes centros. Yo creo que debemos trabajar más juntos. Muchas gracias. Voy a
tratar de dar algún tipo de conclusión, porque son muchas cosas las que hemos tocado que son importantes. Creo que es importante que sea una enfermedad ya catalogada dentro de gastos catastróficos, pero sí es necesario hacer esa bajada, ¿no? De alguna manera, a que pueda tener un acceso a la pensión o a catalogarse como una enfermedad que sí es discapacitante para los pacientes, ¿no? Y eso es muy importante, estos compromisos que están haciendo, ¿no? Por un lado, tratar de vincular estos islotes, ¿no? Médicos, de instituciones que lo están tratando, de médicos que lo conocen, de médicos que pueden diagnosticar, pero que no hay una comunicación, entre ellos, y que eso también podría, si se empieza por ahí de alguna manera, como dice, darle visibilidad a este escrito, ponerlo sobre la mesa de la parte de política pública, para entonces eso podría ser uno de los empujoncitos que estábamos hablando hace rato. Y quizá algo muy importante sí es hacer la tarea, ¿no? Hacer la tarea y tratar de encontrar a aquellos pacientes o a aquellos niños recién nacidos que podrían ser atendidos previamente, y que eso permitiría que la política pública o que el costo en salud al gobierno fuera mucho menor, pensando pues en el futuro, ¿no? A 20 años después, que es cuando están llegando, o 30 años después, que es cuando están llegando estos pacientes. Quiero agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado. Creo que sí tenemos que abordar la parte de tener acceso a los fármacos y a las medicinas, y ese es otro de los temas que queda pendiente. Y sigamos la conversación, sigamos platicando de esto, y los invito a que sientan que, bueno, Milenio Foros es su casa y que pueden venir aquí a decirnos cómo va avanzando este tema poco a poco, ¿no? Gracias a los que están con nosotros, los que mandaron sus preguntas. Sigan enviando todavía sus dudas o comentarios con los hashtags del foro, y estaremos al pendiente, porque vamos a seguir con este tema y vamos a darle, digamos, una importancia en nuestra agenda como parte de Milenio Foros. Muchas gracias por todos y muy buenas noches. Muchas gracias a todos los panelistas, a los que nos acompañaron hoy, a Regina. Creo que nos llevamos muchas cosas, sobre todo creo que lo que me gustaría rescatar es que, si bien este padecimiento es muy grave, es mortal, si hay el tratamiento adecuado, si se diagnostica en tiempo oportuno, no tiene por qué ser así. Hay todavía muchas cosas que se pueden hacer, y hay gente interesada en participar en este cambio, desde el Senado, los médicos, los pacientes. Es cuestión de que esta sinergia siga, de que sigamos hablando de este tema. Por favor, no se les olvide estar al pendiente de nuestros siguientes foros. El próximo es el 13 de noviembre. Va a ser sobre vacunar para dar oportunidades. Estén al tanto, y muchas gracias por acompañarnos hoy.